Mira, yo pienso que la situación en la que estamos en México es una situación muy delicada, dolorosa y compleja, porque efectivamente México, los ciudadanos, hasta el día de hoy, de manera pacífica, recurriendo a los márgenes que da la legalidad, a través de diferentes procesos electorales, ha intentado llevar a México a un momento de transición y de transformación. Tú recordarás aquel 2 de julio del año 2000, cuando la mayoría de los ciudadanos le dijo no al PRI y terminó para siempre 70 años de hegemonía de un solo partido, como decía Vargas Llosa, Así es. la dictadura perfecta. Y Así votaron es. por Fox. ¿Qué hizo Fox? Fox era parte de un sistema que se cambia de careta, que se cambia de máscara, del mismo sistema político corrupto, que prefiere cambiar de nombre, pero no cambia de fondo, cambia de forma, cambia, unos son más altos, otros son más chaparritos, unos tienen bigote, unos no, cambia de forma, pero no cambia de fondo. Después, ¿qué pasó? La gente volvió a votar en esta elección muy polémica por Calderón, si votó por Calderón, si votó por Andrés Manuel López Obrador. Yo sí pienso realmente que había elementos para pensar que hubo un fraude electoral. Yo soy de los ciudadanos que piensa había elementos para pensar. Después, la gente regresa al PRI. ¿Por qué regresaron al PRI? Independientemente de la compra de votos, que hubo muchísima compra de votos en el 2012, en la elección de Enrique Peña Nieto, ¿por qué la gente regresa al PRI? Como quiera que sea. Porque el PAN, el partido de derecha, los decepcionó. Bueno, la derecha no fue nuestra solución. Veamos si el viejo sistema ya aprendió que pues lo vamos a tener aquí con el garrote y se va a portar mejor. No, fueron todavía más cínicos, el saqueo de Pemex, todos estos escándalos realmente que han sido terribles e impunes. Y entonces la gente dice, ok, una vez la moneda al aire, le damos la confianza a Andrés Manuel López Obrador. Este sí va a llegar a cambiar. Él dijo que iba a cambiar con el sistema. Él dijo que iba a romper la mafia en el poder, que iba a Así es. acabar para Y, siempre con y eso. tiene años ofreciéndolo e insistiendo, además. Pero ¿cómo va a hacerlo si la mafia en el poder está ahí sentada con él en el Palacio Nacional? Así es. Todos estos empresarios de ese viejo sistema, los Hank, los Salinas Pliego, La vieja oligarquía, digamos. están los Olegario Vázquez Raña, los Vázquez Raña, ahí están con él. Lo primero que hizo es nombrarlos como asesores de su gobierno. Cuando uno ve este tipo de nombramientos, te das cuenta que ahí está la trampa. No habrá cambio. ¿Cómo va a haber cambio si el presidente se asesora de los mismos de siempre? Si los senadores, diputados, funcionarios públicos son los mismos de siempre, si él mismo no puede cambiar, si él mismo repite una y otra vez los viejos vicios del pasado. El cambio de México no puede ser solo de forma verbal, de lengua, como decimos en México, de lengua me como un taco. Yo no quiero escuchar el discurso, ¿no? La homilía de cada día cuando yo salgo a la calle y veo, sí, el sacerdote hoy, nuestro jefe máximo, dijo que México ya cambió, que cero corrupción. Pero cuando yo voy a la calle, me siguen extorsionando. Cuando voy a la calle, cuando soy empresario, tengo que seguir dando diezmo a los contratos que me da la Sedena, a los contratos que me da Pemex, cuando me ofrezco para vender medicinas, los diezmos siguen existiendo. El pago de sobornos sigue existiendo. Algunos cínicos se atreven a decir, bueno, pero ya no es del 30%, ahora es del 15%. No ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado y me parece que por muy frustrante y agotador que puede ser para los ciudadanos esta inmovilidad, este status quo de este sistema corrupto que no se mueve, me parece que es ahí donde nuestro país, un país que al menos yo amo profundamente, que haría cualquier cosa
que estuviera en mis manos para intentar poner al menos un granito de arena, para intentar transformarlo, abrir ojos, abrir conciencias, me parece que aún a los mexicanos nos queda una larguísima tarea por hacer para luchar por la verdadera democracia. Y ahí estamos, entre la frustración y decir, ya no importa nada, me quedo en mi casa, no vuelvo a votar, váyanse al diablo todos, ¿no? Mejor me dedico a mi vida, a mi pequeño mundo, tratar de hacer algo por mis hijos, etcétera, etcétera, o hacer algo colectivo por el país. Y me parece que aunque estemos fatigados, aunque estemos desesperados, desilusionados, tenemos que seguir apostando por la vía democrática, por la vía de la legalidad, para encontrar un camino para nuestro país, un camino donde ese viejo sistema corrupto que sigue hasta hoy, este sistema político, este sistema criminal, no tenga cabida. Tenemos que irle cerrando paso. La fe ciega no ayuda en nada. Sin embargo, todavía, como bien lo dices, nos falta mucho por aprender, pero también nos falta ser más participativos políticamente. Pareciera que hay una clase de gente, un grupo de gente que está como muy conforme, muy en su zona de confort, que dice, bueno, ¿para qué voy a votar? O no voy a votar, o simplemente, pues es que me tengo que ir de vacaciones con los niños porque la escuela y las vacaciones. Y entonces hay todavía que aprender mucho, pero también falta mucha cultura política en gran parte de esa clase media acomodada, conformista, que tiene que participar más en estas cosas. Y me sorprende, fíjate, ver un presidente, y como bien lo mencionas, un presidente que pareciera haber llegado como con muchos compromisos al poder, Anabel, que teniendo todo el poder, porque tiene todo el poder, todo el dinero, toda la capacidad económica, toda la infraestructura, todas las posibilidades de poder realmente hacer ese cambio que necesitamos los mexicanos, lejos de ir mejor, pues vamos peor. Entonces uno se pregunta, ¿por qué este presidente o este gobierno, que teniéndolo todo, que teniendo toda la oportunidad, no hace que el país camine mejor? Y pareciera que viene precisamente jalado de grilletes de esos compromisos preelectorales. En la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, que fue sorprendente lo que pasa, ¿verdad? Porque finalmente parece que Morena pierde ese bastión, ese grupo pierde el bastión que lo vio nacer, que lo fortaleció desde donde nació su movimiento. Pero sorprende por el otro lado también ver lo que pasa en Tláhuac, que es donde fue el accidente de la línea 12 del metro, en donde pues Morena vuelve a ganar la elección. Y se habla mucho de compra de votos, y se habla mucho de todo ese poder y todo ese dinero que se ha amasado, que se ha utilizado para la compra de votos y la compra de voluntades. ¿Qué piensas tú de esto? Y también por el otro lado, ¿qué piensas pues de esta famosa franja del Pacífico que ganó Morena y que vista desde un mapa, Anabel, de México, pues se ve muy extraña esa franja del Pacífico que va pues de punta a punta y que termina en San Diego y que ha dado mucho de qué hablar también? Yo no pienso honestamente que tenga que ver con una clase social esta actitud de es mejor que no cambie nada. No tiene que ver con una clase social, tiene que ver con una mentalidad de algunos sectores en México. De cualquier clase social te los puedes encontrar, donde hay una mentalidad de al menos así sobrevivo, algo me cae, algo me salpica, sí hay un montón de sangre, pero algo me salpica del dinero ilegal que circula o de algunas prebendas que circulan y me quedo aquí acomodado. Pero hay un gran sector de la población que está realmente, pienso yo, consciente de lo que está sucediendo. Y yo sí pienso que por eso es el enojo de Andrés Manuel López Obrador respecto a las elecciones del 6 de junio. Tú recordarás que, bueno, antes que nada tengo que explicar al auditorio que aunque por desgracia por problemas de seguridad tengo que vivir en el exilio, yo viajo frecuentemente a México, muy frecuentemente a hacer mis investigaciones. Conservo mis contactos con mis fuentes de información a larga distancia, pero cuando son temas delicados yo voy y tengo que verlo, tengo que ver los documentos, o sea, tengo que ver a las personas que me están contando una historia también para leer en el lenguaje corporal, etcétera, etcétera, me están diciendo mentiras, ir corroborando, etcétera, etcétera, ¿no?
si están diciendo la verdad, si no, etcétera, etcétera. Entonces, esto que te voy a decir es una información que tengo muy corroborada. Antes de las elecciones había una preocupación del gobierno de perder más gubernaturas y había una gran preocupación de perder la Ciudad de México. Ocurre la elección del 6 de junio y lo primero, al día siguiente, lo primero que nos dice el presidente es: estoy feliz, feliz, feliz. Yo creo que quienes entendemos este tipo de expresión y quienes tenemos a esta época del pasado que está hoy en el presente, pero que viene de esas formaciones del pasado, sabemos que lo que quiere decir en una buena parte es lo contrario. Él no estaba feliz, feliz, y así lo demostró en los siguientes días cuando empezó a sacar todas estas ofensas, toda esta actitud negativa, toda esta actitud realmente incendiaria en contra de la sociedad, de un sector de la sociedad, ¿no? Un sector que a él es el que lo cataloga clase media, ¿no? Que supuestamente no votaron por él. Él dice que no votaron por él, primero por ignorantes, ¿no? Porque se dejaron engañar, y después por egoístas, y después fue subiendo el tono. Pero en contraparte, dice que el crimen organizado se portó bien. Y uno ve cómo quedó ahora la geografía, la geopolítica y la distribución del narcotráfico en México. ¿Quién ganó? ¿Qué territorios? ¿En qué territorios ganó el partido Morena? ¿Qué organizaciones criminales están principalmente en esos territorios? Y uno dice, pues, ¿por qué se portaron bien? Yo empecé a preguntarme, ¿por qué se portaron bien? Y es ahí cuando uno entiende una serie de fenómenos realmente muy, muy preocupantes que realmente obliga a estar realmente muy vigilantes del gobierno. Por ejemplo, el tema de Sinaloa, el tema de Rubén Rocha Moya. Sí, sorprendente. Es un tema mucho más preocupante de lo que yo misma había pensado. El primer reporte que yo publico en la Deutsche Welle sobre Rocha Moya fue en abril de este año, donde yo afirmo categóricamente, después de haberlo confirmado con gente cercana a Rocha Moya, que él tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, que el Mayo Zambada le había dado ya la bendición, que había dicho, sí, nos parece bien que el partido del presidente, Morena, gobierna aquí el Estado, nos conviene, está bien, nos arreglamos, ¿no? Ahora la información que tengo, porque voy ampliando mis informaciones, voy ampliando mi investigación, es que estos contactos de Rocha Moya, quien ya es el gobernador electo del estado de Sinaloa, quien estará gobernando esa entidad por el partido Morena, el partido del presidente de la República, el que dice que se acabaron las tranzas, el que dice que va a sacar la mafia del poder, etcétera, etcétera. Bueno, el señor Rocha Moya tiene contactos con el Mayo Zambada, se reúne con él, no solo de ahora, al menos desde la elección presidencial del 2018. Y es ahí donde las cosas se ponen todavía mucho más preocupantes, porque te das cuenta que el partido en el poder, el partido que llega a la presidencia de la República, llega ya de antemano, de una u otra forma, penetrado por el crimen organizado, igual como ocurrió en el pasado. No estoy diciendo, esta es la primera vez que este tipo de cosas suceden. No, de nueva cuenta, repito, este sistema criminal, este sistema político, que no importa cómo se llamen los personajes, siempre encuentran la manera de clonarse, de sobrevivir, de mantenerse. Bueno, pues ahí tiene el señor Andrés Manuel López Obrador, un gran infiltrado del cártel de Sinaloa, que es el señor Rocha Moya. Lo hicieron senador por Morena y después lo imponen como candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa. Y es un hombre que tiene un historial mucho más largo del que podríamos pensar. ¿De qué se trata entonces esto? Es ahí donde tenemos que tener mucha precaución de lo que está sucediendo. E independientemente de que los ciudadanos tengan una fe ciega o no al presidente, me parece que ninguna fe ciega ayuda en este tipo de circunstancias, y que lo único que ayuda, incluso a un presidente con el nivel de aprobación que tiene Andrés Manuel, incluso un presidente que ganó en una elección
muy legítima, como la que ganó Andrés Manuel en el 2018, Así donde es. millones votaron por él. Lo que más le ayuda a este hombre es que los ciudadanos sean críticos, que estén despiertos, que estén alertas. Porque yo sí creo que independientemente de todas las desilusiones que pueda haber, y podemos aquí sentarnos horas de hablar como no se ha modificado ni un ápice la pobreza, como no hay menos pobres, como no hay más empleo, como no hay más seguridad, como hay menos incautación de droga, como hay menos incautación de marihuana, como hay más producción, etcétera. Vamos aquí a hacer todo un diagnóstico de cómo no han funcionado las cosas, independientemente del enojo, de la frustración. Los ciudadanos están obligados a exigirle a este gobierno que cumpla. Creo que eso es la única realmente fortaleza que hay en este sexenio, la fortaleza de los ciudadanos, el valor moral, la calidad moral de los ciudadanos que ese día del 2018 fueron a votar masivamente por él. Esta misma masa no tiene que aplaudirle todos los días, no son sus súbditos, ellos lo eligieron, no él los eligió a ellos eligieron al presidente en turno. Y con este empoderamiento de la sociedad tiene que exigirle, tienes ahora que cumplir, tienes una serie de funcionarios corruptos involucrados con el narco, pues tienes que ser tú el primero. Pongamos que tú no supieras, queremos creer que tú no supieras, en un hipotético caso de que el presidente no supiera. Bueno, pues demuéstranos que no estás involucrado y sanciona. ¿Pasará eso?